Hola, soy Sebastián Documet, gerente general de Renta 4 SAP, y les agradezco a todos los que han podido conectarse hoy a este evento denominado El auge del inversor retail, con motivo de que en Renta 4 superamos los 5.000 clientes retail. A continuación tendremos unas palabras de Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, a quien agradecemos por prestarnos este espacio. Luego tendremos a Julio Villavicencio, profesor y portafolio manager, quien nos contará la problemática del inversor retail en el mercado peruano. Y finalmente, yo les contaré lo que hemos hecho en Renta 4 para ayudar a ir resolviendo estos problemas. Bienvenidos. Muchas gracias a Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa por la organización de este evento. El inversionista natural representa alrededor de 1/3 del total de actividad de la Bolsa de Valores peruana, un nivel similar a la negociación o participación de inversionistas extranjeros o de los inversionistas institucionales. Existe un cambio estructural en el mercado de valores peruano, donde el avance tecnológico, que es acelerado, está permitiendo a las personas empoderarse y que sean parte activa del mercado de valores. Es decir, la tecnología está facilitando el acceso de miles de personas al mercado de una manera sencilla, transparente y confiable. Por ejemplo, a mayo del 2022 se registraron casi 8.200 nuevos inversionistas en la bolsa, principalmente personas naturales. Hace unos meses, la Bolsa de Valores de Lima presentó el informe ¿Qué factores inhiben la participación de los inversionistas retail en el mercado de acciones local?, a cargo del reconocido investigador académico Julio Villavicencio. Si bien la Bolsa de Valores de Lima apoyó este informe, la elaboración fue totalmente independiente y efectivamente levantó aspectos muy importantes al momento de desarrollar y promover el mercado de valores entre el público masivo. En los siguientes minutos profundizaremos al respecto. El desarrollo del mercado de valores no solo se basa sobre el acceso y la tecnología. Resulta muy importante acompañar este esfuerzo con la asesoría de las sociedades agentes de bolsa. Desde la BVL también apoyamos este esfuerzo a través de la educación bursátil y financiera, la cual promovemos también a través de nuestro centro de estudios Bursen. También se brinda la visibilidad a la información estadística del mercado de valores y apoyamos a las sociedades agentes de bolsa en compartir su producción de información, análisis y research. Todos estos esfuerzos ayudan en la democratización de las inversiones en el país. Finalmente, desde la Bolsa de Valores de Lima, queremos felicitar a Renta 4, Sociedad Agente de Bolsa, por el importante hito de brindar acceso al mercado de valores peruano a más de 5.000 nuevos inversionistas y por su constante contribución al desarrollo del mercado de valores del Perú. Buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel por las palabras y muchas gracias a Renta 4 por la invitación. La idea del trabajo es entender cuáles son los factores que inhiben la participación del retail en el mercado local y a partir de ahí desarrollar propuestas que permitan resolver o de alguna manera ayudar a destruir esas barreras para que el retail vuelva al mercado de valores local. Para eso hemos utilizado no solamente la experiencia de los mercados latinoamericanos, sino también la experiencia estadounidense y también parte de mi experiencia como portafolio manager en el mercado local, porque se requería tener lo que otros habían hecho para aprender de ellos, pero a la vez también darle sabor peruano para que esto tenga un impacto real. La idea entonces es revisar primero cuál es la nueva era del retail en el mundo, empezar con eso, luego revisar cuáles son las barreras que enfrenta Perú para la participación del retail. En tercer lugar, cómo la tecnología, la educación financiera y la ética pueden permitirnos hacer que el retail vuelva al mercado local. Y finalmente, ya con una visión de largo plazo, vamos a tratar de describir el nuevo entorno, lo que he llamado el mercado premium, que debería poder darse en el largo plazo. Y luego vamos a hacer algunas conclusiones. Vamos a empezar con la nueva era. En el pasado, tanto la academia como la práctica financiera tomaba al retail como agentes proveedores de liquidez, aislados y con muy poca información, que en una transacción iban a tener una desventaja informativa respecto a otros agentes mucho más profesionales en el mercado de valores. Esto en un mundo donde la información es cada vez mayor
más compleja y por lo tanto difícil de procesar. Y esto era un caso a nivel global, no solamente de Perú, y en Estados Unidos la participación del retail en términos de negociación era muy bajo. Sin embargo, la tecnología permitió que aparecieran ciertos agentes que comenzaron a llevar al retail hacia el mercado de valores a costo cercano a cero. Uno de ellos fue Robinhood, que cambió completamente la forma en cómo el retail participaba en el mercado de valores, lo que llevó a que otros intermediarios especializados como Schwab's, E-Trade, Ameritrade, Interactive Brokers tuvieran que cambiar su forma de hacer las cosas y tendrían que bajar también sus comisiones a niveles cercanos a cero, y eso generó que la industria tenga que fusionarse para poder competir en este nuevo entorno. Y se dieron entonces en el 2020 un conjunto de fusiones. Ya cuando llegó la pandemia y las tasas de interés empezaron a bajar, los agentes comenzaron a buscar oportunidades de inversión, a la vez que el contexto de la pandemia hacía que no hubieran eventos donde se pudiese entretener las personas, aparentemente para algunos es así, y comienza el efecto Robinhood, que comienza a ser una válvula de salida no solamente para el deseo de invertir de los inversionistas retail, sino también como una opción a costo cero de poder tomar ganancias en el mercado de valores de Estados Unidos. Es así que hay una gran fuente de inversionistas retail que llegan al mercado de valores de Estados Unidos y disparan la participación. Según JP Morgan, aproximadamente 10 millones de cuentas se abrieron durante el 2020 y algunas fuentes como Citadel, un broker muy importante, uno de los más grandes del mundo, comenta que el 20% de las transacciones en Estados Unidos comenzaron a ser de retail, algo antes nunca había visto. Eso hizo que el retail se empoderara. El retail ya no actuaba de manera aislada, sino actuaba en hordas que podían cambiar la dirección del mercado. Y por eso los inversionistas institucionales y más profesionales ya no podían ya no podían continuar viendo al retail como individuos aislados y sin importancia, sino que ahora podían incluso mover el precio de acciones poco líquidas, como pasó con GameStop, que lo voy a comentar más adelante. Sin embargo, la entrada del retail no solamente trajo consigo una oportunidad para ellos, sino también trajo nuevos riesgos que controlar. Lo que, por ejemplo, pasó con Robinhood, que no fue claro en dar la información. Y una gran lección que nos da Estados Unidos sobre lo que pasó en ese momento es que el regulador tiene que tener una función muy activa para que los intermediarios y toda la oferta que haya de participación haga que el retail esté de alguna manera protegido de los riesgos que implica un mercado tan complejo como el de valores. Y otro punto que tenemos que sacar de lección de Estados Unidos es cuál es el nuevo rol del intermediario en un mundo donde la tecnología ha cambiado radicalmente la forma de interactuar. Ya no podíamos pensar en un intermediario como aquel en donde le pagamos una comisión importante para que teclee una orden y compre o venda algo. Eso ya no era un valor agregado, porque ahora la tecnología hacía que eso sea automático. Por lo tanto, el nuevo rol del intermediario tenía que ser aquel que asesore a los inversionistas retail en este nuevo mundo que empezaban. Los asesoren a través de información, de educación financiera, de investigación, lo que se conoce como el research. Tratar de educar y darle esas herramientas de saber cuánto es el valor fundamental de una empresa, análisis técnico, y brindarles un manejo de portafolio que permita hacer que que los retailers se sientan mucho más cómodos. Y finalmente, lo que más la literatura muestra es que lo que más valoran los retail es el apoyo de estos intermediarios en los momentos más difíciles. Y no estoy hablando de que haya una persona que los llame por teléfono, sino que la información fluya para dar tranquilidad y para hacer que pasemos de las emociones a la lógica al momento de tomar decisiones. Entonces,
Esto cambió radicalmente la forma como los intermediarios interactuaban con los retail. Ahora, permítame pasar a Perú. Y vamos a hacer una revisión muy rápida. En el documento ustedes pueden ver en profundidad cada uno de estos puntos, pero voy a hacer una revisión muy rápida sobre las barreras a la participación del retail en el Perú. Y para eso vamos a ver primero la situación actual, ¿no? La situación actual del retail hasta el 2010 era una situación donde había muchas cuentas activas en el mercado. Sin embargo, luego de la caída del precio de los commodities y un conjunto de factores idiosincráticos que se dieron en Perú, si tomamos como 100% la participación de retail y de personas naturales en la bolsa en el 2010, para el 2015, donde Perú estuvo a punto de perder la calificación de emergente, la participación de personas naturales había caído a menos de un tercio, con lo cual estábamos en un gran problema. Sin embargo, en los últimos años esta participación ha ido aumentando de manera relevante y hemos pasado a tener hoy día, a mayo del 2022, un nivel por encima del 50%, del 50% de lo que teníamos en el 2010 y recuperándose a una velocidad bastante grande. De otro lado, tenemos que mencionar que el 40% de estos montos son pequeños. Hablamos de menos de $5.000. Con lo cual, con la tecnología de intermediarios que había hasta el año pasado, en promedio digo, ¿no? Porque hay diferenciaciones dentro de los intermediarios locales, era imposible atender este retail, porque no era algo rentable. Y lo otro, ya positivo, es que el retail cada vez más está tendiendo a la diversificación de su portafolio hacia acciones de fuera, para no tener solamente el riesgo idiosincrático de Perú, que conocemos es muy frecuente y difícil de manejar. El otro punto relevante es que hasta el 2020, en promedio, el volumen negociado de personas naturales representaba solamente el 18%. Es una cantidad grande equivalente a los institucionales quizás, pero antes del 2012 habíamos llegado a números mucho más altos. Aparentemente, desde el 2012, las personas decidieron salir poco a poco del volumen negociado de Perú. Sin embargo, esto ha cambiado y la tendencia que vimos y que mostré en Estados Unidos parece estar volviendo también aquí a Perú. Y vemos que la participación de personas ha pasado de ese 18% hacia cerca de un 33% este año, con data hasta mayo. Eso ha sido un trabajo, parte de la tecnología, parte de las oportunidades y parte del trabajo que están haciendo algunos de los intermediarios en el mercado y de la información que esté fluyendo desde la Bolsa de Valores de Lima. En cuanto a la participación del inversionista individual en el total de la negociación, lo que vemos es que la persona natural residente había tenido una gran caída en su participación en el volumen negociado luego del 2010 y 2011, donde fueron años en donde los commodities y la bolsa peruana había llegado a máximos. Eso alejó, y más los riesgos idiosincráticos, alejaron a las personas naturales del mercado y su participación en el volumen negociado comenzó a ser entre el 2012 y el 2020 de alrededor de solamente 18%. Esa tendencia cambió luego del 2020 y en el 2021 y el 2022 estamos viendo subidas bastante relevantes, en parte por la recuperación de los commodities, pero también por los esfuerzos que se están haciendo desde la Bolsa de Valores de Lima y algunos participantes del mercado para poder atraer de nuevo al retail aprovechando las oportunidades que la tecnología da. Sin embargo, existen barreras y en el trabajo hablamos de 6 barreras. La primera son los costos de comisiones, que en muchos casos son altos. El segundo y más importante de los costos es el costo de liquidez. El costo de liquidez está asociado a aquel costo de comprar o vender una acción, ¿no? Cuando uno compra tiene el precio más alto y cuando uno vende tiene el precio más bajo. Es como cuando uno compra dólares, ¿no? Cuando uno quiere comprar le dan el tipo de cambio más alto y cuando quiere vender le dan el tipo de cambio más bajo. Lo mismo sucede en la bolsa de valores. Sin embargo,
Los que son líquidos tienen spreads más pequeños y casi no se siente. Y en muchos casos vamos a ver son inexistentes. Sin embargo, en los más ilíquidos sí vamos a tener un costo muy alto que puede inhibir la participación y puede diluir cualquier retorno esperado de las acciones. El tercer problema que se identifica en el trabajo tiene que ver con los costos de información. Los costos de información tienen que ver con cuánto le cuesta a un inversionista adquirir y procesar la información. En un entorno, como dije, donde la información es cada vez más abundante, cada vez más compleja y cambia cada vez más rápido. Número 3, la calidad de gobernanza, de relación con la sociedad y el medio ambiente que tienen las empresas locales. Número 5, existen factores estructurales propios de la bolsa peruana, como son el hecho que sea una bolsa minera y que tenga una relación muy grande con el cobre y el oro, que son dos productos que representan los factores más importantes de los términos de intercambio, que determinan el crecimiento del país y de la inversión privada, obviamente. Número 2, estamos sujetos a riesgos políticos permanentes que alteran temporalmente la volatilidad de la bolsa y que pueden generar pérdidas a inversionistas muy nerviosos o que actúan en función de las emociones y no de la razón. Y por último, el último factor tiene que ver con la baja educación financiera. En esta siguiente sección voy a abordar cómo la tecnología, la educación financiera y la ética nos va a permitir derrumbar estas 6 barreras. La propuesta para poder vencer estas barreras tiene 2 objetivos. El primer objetivo es reducir los costos de participación de un inversionista retail y de una persona natural en general. Y la segunda tiene que ver con reducir el riesgo de participación. Me explico, no se trata solamente de bajar comisiones y bajar costos de participación y luego entrar a un mundo muy complicado en donde hay riesgos muy altos y que no se pueden y que de repente no se saben manejar, porque sería como que una persona no preparada entrara a un juego de rugby, ¿no? Y sin protecciones y sin saber de qué se trata el juego. Entonces, tenemos estos 2 objetivos por eso que van de la mano. El objetivo de bajar los costos de entrada y el objetivo de reducir el riesgo de participación para hacer que la inversión en la bolsa peruana y en la bolsa global sea un camino placentero y no traumático. Porque un inversionista retail que tiene una experiencia traumática no va a volver más. Déjame partir mostrándoles cómo los costos explícitos afectan el retorno que puede obtener un inversionista en la bolsa local. En el gráfico que pueden ver, muestro el costo de liquidez. Y estoy separando el costo de liquidez por el 15% de empresas más líquidas y el 15% de empresas menos líquidas. Como se puede ver, el costo de liquidez de las empresas más líquidas es cercano a 0. No existe costos casi para las empresas por liquidez de las empresas más líquidas. Sin embargo, el 15% más ilíquido tiene costos que van de 4 a 15% según en qué momento nos encontremos. Porque no solamente es un tema de que el costo sea alto, sino que el costo va a aumentar cuando, por ejemplo, hay estrés en el mercado. En una crisis, todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar. Eso, en el caso de las empresas ilíquidas, amplía aún más ese costo y hace más difícil para un retail que no esté entrenado en este mercado poder sobrevivir. Por ello, la propuesta va a apuntar hacia controlar este riesgo de liquidez para los inversionistas. Y aquí presento junto a este gráfico un trabajo que hicimos con la bolsa de formas de cómo enfrentar, eso lo hicimos con el exministro Alonso Segura en el 2019, donde planteamos muchas ideas de cómo enfrentar el problema de liquidez en Perú. Desafortunadamente, las más importantes no fueron tomadas en cuenta por el regulador y algunos agentes importantes del mercado y ahora se están haciendo, pero las más agresivas que pueden tener un impacto en el mercado negativo. En el siguiente cuadro
quiero mostrarles, es un cuadro de doble entrada. En el eje horizontal vemos los costos de liquidez medidos por el spread de compra-venta de un grupo de empresas. Entonces estamos poniendo un costo de liquidez de 0.02, que son las más líquidas, 0.5 menos líquidas y 2.65 acciones medianamente líquidas. Y en la parte vertical de la tabla estamos viendo el costo de comisiones, que estamos yendo desde 1.50 hasta 0.135%. ¿Okay? Lo que vemos dentro del cuadro son los retornos. Si los costos de comisión son los más altos y los costos de liquidez son los más altos, un retorno que podemos conjeturar para el largo plazo, que es de 10%, se reduce a 4.2% si le quitamos los costos de liquidez y los costos de comisiones más altos. Sin embargo, si nosotros, y la flecha lo indica, la flecha naranja, ofrecemos las acciones más líquidas, ese 4.2% podría automáticamente pasar a ser 7% y hacer que la participación del retail no sea traumática y pueda obtener retornos atractivos. De igual forma, si las comisiones fueran más bajas, también podríamos llegar incluso a un retorno neto de 10% que ya comenzaría a ser muy atractivo. Quiero decir 10% neto en el largo plazo porque hoy día el retorno esperado es más alto, ya dado que había una caída muy importante este año. Entonces, ¿cómo bajar los costos de liquidez? Enfocando a los retail en las empresas más líquidas. ¿Y cómo bajar las comisiones? La respuesta es tecnología, es lo que comenté en Estados Unidos. Actualmente lo que pueden ver en el gráfico que muestro, los intermediarios tradicionales requieren a una persona que es muy costosa de pagar, intermediando a los inversionistas en general para poder pasar sus transacciones. Esa persona es muy costosa como para poder atender a una persona que negocia 1.000 soles. La idea es que la tecnología que hoy día existe y que existe hace mucho tiempo ya en el mundo, nos permita justamente separar a las personas que negocian volúmenes más bajos para que sean directamente atendidos mediante un sistema virtual que no requiera la presencia de un humano permanente. Y las instituciones o personas que todavía mantengan la escuela antigua puedan seguir pagando una comisión más alta e ir a través de un funcionario o un agente humano que tiene un costo normalmente más alto, ¿no es cierto? Entonces la tecnología puede separar la paja del trigo y puede hacer que los inversionistas que pueden pagar un costo más alto lo hagan y los que no puedan ir directamente a través de un intermediario. Sin embargo, el hecho de que sea un intermediario virtual no implica que no venga con otro tipo de información. Hay mucha información que necesita darse porque no solamente se trata de, como le dije al comienzo, de reducir las barreras a la entrada y que el inversionista entre y se quede a su libre albedrío. Estos agentes, así sea de manera virtual, tienen que aportar transparencia, información y asesoría en la medida de lo posible. Hoy día los sistemas permiten tener tranquilamente una asesoría virtual sin necesidad de tener un humano permanente. Estos intermediarios, sea de manera virtual o sea mediante un humano, tienen que ofrecerle no solamente el acceso. Esto considerando que tenemos un gran problema de educación financiera en el país. La SBS, según una encuesta del 2016, les pregunta a los agentes ¿qué sucede si usted deposita 100 soles a un año a una tasa de 2%? ¿Cuánto va a recibir dentro de un año? En el Perú solamente el 19% de las personas fueron capaces de responder eso. Y cuando lo vemos por estratos sociales, las personas más pobres tienen mucho más problemas en responderlo. Y las personas que lo respondieron estuvieron por debajo del 7%. Pero lo más interesante es que las personas de alto estrato tampoco pudieron responderlo bien. Entonces no es un tema de riqueza o pobreza, es un tema de que en el Perú la educación financiera está en crisis. Parte de ello, la literatura muestra que tiene que ver con el enfoque que se da a la educación financiera. Actualmente la educación financiera en el Perú está, por más que el Mineo está haciendo un gran esfuerzo, está disgregada y no balanceada. Está disgregada porque, por ejemplo, cada intermediario, cada inversionista, cada uno hace su propio esfuerzo
y repiten muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos webinars hay hoy día hablando de lo mismo por todos lados, donde ya tanto la información es buena, pero demasiada información confunde y un retail puede terminar confundiéndose? ¿Por qué no cada intermediario decide hacer una parte de la educación financiera y de esa manera lo hacemos más eficiente? Y cuando hablaba de integrar a todos en la educación financiera, en lo que está haciendo Minedu, me refiero a que no solamente la Asociación de Bancos y los bancos tengan un liderazgo en esto, sino también la bolsa y lo que tiene que ver con el mercado de capitales. De otro lado, en parte del estudio que se hizo, también vimos indicios de aversión a la pérdida. No solamente los agentes son aversos al riesgo, en el sentido de que tienen miedo a la volatilidad, sino también vimos aversión a la pérdida, que significa de que no se valora lo mismo $1 de ganancia que $1 de pérdida, sino que el dólar de pérdida cuesta mucho más. Y una persona que tenga esa aversión a la pérdida va a ser muy difícil que se acerque al mercado de valores. Y por lo tanto la educación financiera es clave en ese punto. Sin embargo, el futuro no es muy prometedor. En la prueba PISA del 2018, en la pregunta de educación financiera, Perú quedó antepenúltimo en el mundo en educación financiera. Y esto es algo que es muy relevante. Hoy día, la agenda, por ejemplo, la academia tampoco está muy concentrada en esto. Actualmente la agenda, por ejemplo, del CIES, que es uno de los organismos más importantes de Perú en términos de academia, no tiene dentro de sus objetivos la educación financiera. Si ustedes buscan, van a encontrar una mención de menos de una línea sobre su existencia, pero aún no se están dando cuenta de la importancia que tiene esto, no solamente para el mercado de capitales, sino para los emprendimientos, para la decisión de trabajar para otros, para todo lo que implica la educación financiera. De otro lado, la educación financiera también tiene que ver con la forma como los humanos nos integramos al mercado de valores. Está estudiado desde los 70s con los estudios del premio Nobel Danny Kahneman, junto con Amos Tversky, Richard Thaler, la importancia de las emociones en la toma de decisión en un entorno de incertidumbre y de riesgo. Las personas no actuamos racionalmente cuando estamos en un entorno de emociones. Por eso muestro aquí que si bien un mercado profesional puede llevar a la sabiduría de las masas, como se conoce, un mercado en donde domina el seguimiento de otros, la falta de racionalidad y las emociones, nos puede llevar a la locura y la turba. Y eso pasó, por ejemplo, en lo que pueden ver en el gráfico en GameStop, donde los inversionistas empezaron, liderados por un grupo de redes sociales, a comprar una acción que no tenía ningún fundamento, solamente por la moda y la tendencia, bajo el esquema de destruir a los malos de Wall Street, y lograron hacer subir la acción y luego una caída repentina muy fuerte, y mucha gente perdió sus ahorros, los ahorros que haya ganado con mucho esfuerzo. Lo mismo ha sucedido hace poco con el tema de las criptomonedas, que no tienen nada de monedas, claramente. Y el otro punto importante, no solamente es que los humanos en un entorno de incertidumbre actúan con emociones y requieren educación financiera para eso, y un asesor permanente que esté ayudándolos mediante flujo de información y orientándolos y diciéndoles que separando lo temporal de lo permanente, ¿no? Sino que también hace muchos años Herbert Simon, en 1971, ya decía que los humanos tenemos una limitante para poder procesar toda la información que manejamos. La información que manejamos ahora, en los últimos años, es más de la que hemos manejado en la historia de la humanidad, por la velocidad de su generación. Y Herbert Simon, premio Nobel, premio Turing, un genio básicamente, ya en 1971 decía que la limitante de los humanos es su capacidad para procesar las cosas, y necesitamos la tecnología para hacerlo. Por lo tanto, reconociendo que las emociones, por un lado, y que las limitantes naturales de los humanos son necesarias para poder participar, la labor del intermediario tiene que ser primordial para que el retail no solamente entre, sino que cuando participe lo haga con bajo riesgo. Entonces, la bolsa, y muestro aquí algunos puntos, ha ayudado mucho en esta tarea mediante en la generación de información. Las personas, mientras más información tengamos, nos vamos a hacer más, eso lo dicen los estudios, nos vamos a tener más confianza en participar en algo. Si no conocemos algo, nunca lo vamos a hacer, ¿no? En cambio, cuando hay flujo de información, esto se
se resuelve. En el último año la bolsa ha tenido un cambio radical. Acá pueden ver, por ejemplo, algunas de las cosas que han ido haciendo, ¿no? Publicando retornos, ideas de inversión, opiniones sobre en qué consisten las diferentes partes de la bolsa. Y eso ha llevado que, por ejemplo, acá están 2 trabajos míos hechos sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a invertir en bolsa, pero hay muchas otras iniciativas que han comenzado a darse a pesar de ese flujo de información que ha habido. Yo soy, además de participante de Portafolio Manager y participante del mercado y de experiencia en inversiones, también soy profesor de universidad. Y mis alumnos cada vez más, con la información que se está dando, están haciendo trabajos que pronto espero poderlos presentar también aquí con Renta 4. Espero que Sebastián también esté de acuerdo en escucharlos. Trabajos muy interesantes sobre cómo poder ayudar a la bolsa en renta fija y renta variable, que si no hubiera habido esta información, ellos nunca se hubiesen enterado de que es posible hacerlo. Finalmente, otro factor donde va a ser clave el intermediario son los riesgos idiosincráticos, ¿no? No solamente el tema de que hay una baja liquidez y que el Perú es una bolsa minera y se mueve mucho con los commodities, por lo tanto el intermediario tiene que darle la tranquilidad para saber que los choques temporales son temporales, sino que estamos también sujetos a choques políticos, o sea, autodestrucción, ¿no? Aquí pongo el ejemplo, ¿no? De cuando el año pasado hubo un problema con el cierre de minas, donde la primera ministra habló sobre que no es verdad que la empresa pueda cerrar unilateralmente una mina. En ese momento Hochschild tuvo una caída abismal, que es la que muestro. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esa caída de 30-40% se hubiera dado con mucho retail participando en esta acción? Esa acción no hubiera caído 20-30%, hubiera caído más del 50%. Y mucha gente hubiese perdido mucho dinero porque se hubieran puesto nerviosos. Es ahí donde el intermediario y de su asesoría entra con un rol primordial. Por eso es que en esta propuesta muestro este gráfico, ¿no? Yo sé que quizás no haya consenso sobre la mayor parte de lo que estoy tratando de decir, pero creo que gran parte sí todos coincidimos. Y antes de presentar este documento, conversé con todos los intermediarios y agentes locales de Perú, y no solamente de Perú, sino también de Colombia, Brasil, México y Chile, y creo que todos coincidimos en que esto es clave para el retail, ¿no? Hay que ofrecerle al retail las acciones más líquidas y las empresas que sean buenas, las que tengan altos niveles de ASG. ¿Qué significa ASG? Una que tengan un buen gobierno corporativo y una muy buena relación con la sociedad y el medio ambiente. Solamente con esas empresas top y que se preocupen por su liquidez en el mercado, vamos a tener, como muestro ahí, una zona deseable para el retail. Y todo esto sobre la base de educación financiera y el asesoramiento que necesitamos del intermediario. Entonces, para finalizar, la propuesta que planteo es que el retail no solamente tenga menos costos de participación, sino que también tenga menos riesgo de participación. Y para eso, el planteamiento es que las acciones que se le ofrezcan al retail sean aquellas que sean más líquidas, que tengan un bajo costo de liquidez, que es el costo más alto en realidad, y que sean buenas empresas. Ser buenas empresas significa que cumplan, como muestro ahí en la presentación, con el ASG o ESG, si lo quieren ver en inglés, donde significa que tengan una buena relación con el medio ambiente y la sociedad, y sobre todo tengan un muy buen gobierno corporativo, que sean empresas buenas, ¿no? Solamente juntando esos 2 factores vamos a poder tener una zona deseable donde el retail va a poder tener un bajo riesgo de participación. Y esto tiene que ser sobre la base de una educación financiera bien coordinada, con reguladores, con participantes de mercado, universidades, y donde sea clave el asesoramiento. El intermediario ya no es el que teclea una tecla para hacer una compra o una venta. El intermediario es ahora el que da un acceso barato, pero también el que asesora, el que da información y el que acompaña. Finalmente, quiero hablar, para terminar, de la visión de largo plazo que propongo en el trabajo, que tiene que ver con lo que yo llamo el mercado premium. Hoy día lo que estoy proponiendo en el corto plazo, como mencioné antes, es tratar de alguna manera de que el retail que esté entrando solamente tenga acceso a acciones líquidas y que sean buenas.
y que haya un asesoramiento y un esfuerzo conjunto de educación financiera, no solamente entre intermediarios, sino universidades, reguladores y otros agentes. Pero en el largo plazo tenemos que comenzar a separar a los buenos de los malos, porque es la única forma de que el mercado evolucione hacia algo bueno. Actualmente, como se puede ver, la encuesta de la OCDE menciona que las empresas peruanas tienen un gobierno corporativo que no es el mejor, sino el último en la región, incluida Argentina. Y la confianza que tienen los inversionistas sobre el research no es tan bueno, aunque sí muy buena confianza sobre los reguladores. Sin embargo, para que las empresas entiendan la importancia de un buen gobierno corporativo y de los otros dos factores, tienen que darse cuenta de que esto de verdad agrega valor. En el lado izquierdo del gráfico que muestro ahora, se puede ver cuál es la diferencia entre el ROE, el retorno a los accionistas, de las empresas que tienen un buen gobierno corporativo respecto a las que no. Esto es un gráfico que hizo un alumno para una tesis, Alexander Sevillano, y él muestra cómo hay una gran diferencia entre los que hacen un buen trabajo y un mal trabajo. El gran problema es que cuando este tema se vuelve algo más de moda, todo se pierde. Lo que hay que comenzar es saber la data y hacer más investigación para que los gerentes se den cuenta de que esto no es una moda, de que esto es una realidad. Ser buena empresa genera valor agregado para el accionista. Y con la investigación nos va a permitir llegar, conforme haya más investigación, nos va a permitir llegar a eso. Y en el gráfico derecho ponemos los indicadores de la región, de empresas con buen gobierno corporativo o buena relación con el medio ambiente, y vemos que esas empresas son mejores, en Latinoamérica por lo menos, que el resto, en términos del valor agregado que le generan a los accionistas, medido por el precio de las acciones. Además que hay que recordar los eventos pasados que han tenido un impacto sobre la participación de inversionistas individuales o personas naturales cuando han habido algunos eventos en la bolsa que han sido negativos. Finalmente, voy a mostrar la recomendación de largo plazo del trabajo. Si bien en el corto plazo el asesoramiento y la señalización puede ser una buena forma de evitar reducir el riesgo de participación del retail, en el largo plazo se hace imprescindible dividir el mercado entre las empresas que cumplen con altos estándares y las que no. Esto es parecido a la experiencia de Brasil actualmente, a Novo Mercado. Pero en el caso de Perú tenemos menos empresas y la recomendación es dividirla en dos, un segmento premium y un segmento tradicional. En el segmento premium, las empresas están obligadas a tener un formador de mercado que garantice las puntas de compra y venta para que el inversionista retail, si quiere tomar ganancias, pueda encontrar la punta para vender, o si quiere huir por un aumento de la volatilidad también lo puede hacer, o pueda comprar una oportunidad de inversión que ha visto y analizado. En segundo lugar, las empresas que participan en este mercado premium tienen que tener un puntaje por encima de 3 de gobierno corporativo y medio ambiente y relación con la sociedad. 3, tienen que aceptar reglas ex ante que eviten ir al Poder Judicial para resolver una controversia que van a pasar 10 años de juicio donde al final la justicia que tarda no es justicia, ¿no? Sino que van a tener que aceptar reglas ex ante de comportamiento, por ejemplo, la conversión de acciones, de tal forma que se proteja al inversionista minoritario. Número 3, los montos de transacción para el retail pueden ser más grandes en este segmento. Número 4, tiene que haber un código ética explícito que se proteja al minoritario. Y número 4, tienen que haber presentaciones periódicas para que el retail esté informado también desde la misma empresa sobre los planes y los resultados que van obteniendo. Pero esto es algo de largo plazo. Entonces, en conclusión, el trabajo lo que muestra es que este cambio tecnológico no es una moda, como tampoco lo es el tener un buen gobierno corporativo y tener una buena relación con el medio ambiente y la sociedad. Es una nueva era la que estamos empezando. La baja de la comisión es clave y hay quienes ya han hecho los esfuerzos para poder separar lo que comentaba, el humano de la transacción directa. Hay que minimizar el riesgo con las ideas que comenté, hay que reducir los costos de liquidez y el riesgo de liquidez
Y hay que ofrecerle a los retail las mejores empresas, no las que no hacen el esfuerzo por serlas. Esos más bien el inversionista que invierte en esas empresas que no hacen el esfuerzo por ser mejores, van a tener una muy mala experiencia del mercado de capitales. Adaptarse o extinguirse es la otra recomendación, ¿no? Los intermediarios que no se adapten a este nuevo mundo van a tender a extinguirse, porque si siguen cobrando una comisión alta, no van a poder competir con los que ya han hecho los esfuerzos tecnológicos para reducirla. Se requiere de buenas empresas y se requiere estabilidad, ¿no? La estabilidad que hoy día es difícil lograr en el país, pero recordar siempre de que luego de la tormenta siempre llega la calma y pueden verse algunas cosas en algún momento como oportunidades. La idea es tratar de que los asesores ayuden al retail a entender eso y a manejar esa información. La teoría del portafolio moderna hoy día tiene todas las herramientas para ayudar a que los retail entiendan cómo manejar situaciones como la que estamos viviendo hoy día en Perú y verlas como una oportunidad y no como más bien una huida. Bueno, eso es lo que tenía para presentar hoy. Pueden encontrar el documento en la página web de la Bolsa de Valores de Lima. Está el documento completo y quiero agradecer a Renta 4 por arriesgarse a invitar a alguien a presentar un trabajo académico. No es algo normal en Perú todavía esto. Ellos han tomado ese riesgo y también felicitarlos por este hito y desearles de que puedan volver a invitarme para un hito mucho mayor. Muchas gracias, Julio, por la excelente presentación. Creo que ha estado muy buena. Efectivamente, desde la pandemia y el consecuente abaratamiento de los activos en el mundo, hemos visto cómo la participación del cliente retail en los mercados ha subido. En Estados Unidos, desde niveles alrededor del 15% a estar por encima del 20%. Y en el Perú, del 19 al 29%. El cliente retail en el Perú ha entrado con mucha fuerza y desde Renta 4 lo hemos visto de primera mano. Hay diversos factores, como son el trabajo de entidades como Renta 4 y la Bolsa de Valores de Lima, que han estado contribuyendo a lograr esto, como también ha sido el incentivo tributario para el listado local de valores extranjeros. Es así como en Renta 4 hemos pasado a tener menos de 500 clientes a más de 5.000 desde la pandemia y esperamos cerrar este año por encima de los 6.000. Destacamos que este crecimiento se ha dado en su mayoría con un nuevo inversor. Es así como el porcentaje de altas con un nuevo código Cavalli no solamente es más de la mitad, sino que ha estado subiendo hasta alcanzar el 90%, sobre todo desde el 2020 que tuvimos la pandemia. Sin embargo, creemos que no solo fue el contexto del mercado o la pandemia lo que explican este crecimiento. Es efectivamente la tecnología y el acceso a la información que han sido determinantes y desde Renta 4 apostamos justamente ahí. Y la tecnología. Somos la primera sociedad agente de bolsa en ofrecer el acceso directo a las bolsas, lo que se conoce como DMA, a través de una solución web al mercado internacional que no solamente incluye la plaza norteamericana, sino también la europea y a la vez el acceso al mercado local. Nosotros creemos que es importante tener todos los mercados, porque por ejemplo podrías atraer a una persona a la BBL, quien de repente está acostumbrado a invertir afuera, al tener tan fácil con un clic ir de un mercado a otro. Es importante resaltar que también tenemos acceso por mesa a otros mercados latinoamericanos, como Chile, obviamente, porque tenemos oficinas allá, Colombia, Brasil, Canadá o inclusive mercados asiáticos como Tokio y Hong Kong. Esta plataforma te permite contratar la acción que uno desee, ingresar el tipo de orden que uno quiera. Por ejemplo, en el mercado local, tú puedes manejar un stop loss, mostrar al mercado la parte de la orden que uno desee mostrar, la vigencia de esta, ver el libro de propuestas y otra información relevante respecto a la negociación del título que estés revisando, como es el volumen de la última operación, el precio promedio ponderado por el volumen del día o como se le conoce como VWAP, el volumen total, el rango de la subasta, que también es una información bastante importante. Además, uno puede ver el dinero que tiene para invertir, el valor de su cartera. También tenemos un buscador de acciones y se puede elegir entre esas acciones cuáles son tus favoritos. Todas estas funcionalidades se pueden tener tanto desde tu computadora como desde tu celular. Y seguimos trabajando para tener más funcionalidades sobre información de mercados, empresas, entre otros.
La tecnología no solamente involucra la ejecución, sino también el acceso a la información sobre las inversiones realizadas. Se comenzó poniendo a disposición de los clientes su estado de cuenta, que dicho sea de paso, la normativa te exige tenerlo mensualmente, pero nosotros lo tenemos siempre. También se puso a disposición las pólizas, las operaciones y las órdenes, pero seguimos trabajando nuevamente para llegar a algo mucho más potente para el análisis de portafolio. Nuestro camino apunta a lograr experiencias únicas digitales sobre la base del análisis de data y con diversidad de funcionalidades y productos. Por otro lado, otro factor que ayudó mucho fue que avanzamos con el proceso de alta online, al simplificarlo en 3 simples pasos. Primero, rellenas tu información en una ficha bastante rápida, luego te llega la documentación a firmar al correo y pasado 1 o 2 días de enviar esa documentación firmada, la cuenta está lista para operar. Nuevamente, seguimos trabajando para mejorar de la mano de la tecnología, la cual también la utilizamos para el monitoreo exigido por la normativa y de esta forma hacer todo el proceso legal lo más eficiente posible. Asimismo, en nuestro ADN está la educación financiera y es así que tenemos una charla bautizada de ahorrador a inversor. Pero incluso antes de hacer la primera de estas presentaciones, ya éramos pioneros en contenido educativo y de información de mercado a través de canales digitales, que nos ha llevado a ofrecer en estos 3 años más de 55 webinars, unos de repente un poco más teóricos como de análisis técnico, fundamental o construcción de portafolios y otros un poco más aplicados a temas coyunturales, como por ejemplo oportunidades de inversión en el contexto de una recesión o la oportunidad que se dio en invertir en commodities o en alguna megatendencia como puede ser las que representan las empresas tecnológicas o en particular, por ejemplo, las energías limpias. Nuestra estrategia para el año que se viene, algún evento político, siempre de la perspectiva, ojo, de mercado o de oportunidad de inversión. O también lo que fue en su momento el lanzamiento de un nuevo ETF de acciones peruanas. Nuestro contenido no solamente se limita a los webinars, contamos con diversos formatos que los invitamos a visitar en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y también a leernos en medios especializados. En nuestros eventos digitales también contamos con invitados o lo organizamos en conjunto con ellos, como ha sido el caso de la Bolsa de Valores de Lima, a quien nuevamente agradecemos la oportunidad de celebrar hoy acá este hito de superar los 5.000 clientes. Pero también hemos trabajado con entidades como Moody's Local, que de hecho hicimos un evento en el local antiguo de la Bolsa de Valores de Lima en el contexto de la crisis política del 2020 y a puertas de un siguiente año electoral. También hemos tenido la colaboración del Instituto Peruano de Economía, cuando a inicios del año pasado queríamos conversar sobre las perspectivas para la economía mundial desde el enfoque del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, también hemos hecho eventos en 2 oportunidades sobre temas tributarios, como el estudio Rodrigo Elías y Medrano, con quienes, dicho sea de paso, hemos elaborado una guía tributaria de todos los productos que se contratan con Renta 4 y que está a disposición de todos nuestros clientes. Además, hemos contado con la participación de gestoras como BlackRock cuando lanzamos nuestra estrategia con ETFs o con GlobalX sobre megatendencias o con Banec cuando lanzaron este ETF de acciones peruanas o inclusive con consultoras como Macroconsult luego de las elecciones presidenciales pasadas. Luego, hemos trabajado también con emisores. El año pasado, a mediados de año, hicimos un evento digital de resultados empresariales dirigido a clientes retail con Alicorp, Unacen, Buenaventura y Engie, que pensamos repetir este año. Finalmente, también hacemos eventos dirigidos a grupos específicos, como son las cámaras de comercio de Arequipa, La Libertad, Ica, Chincha, y seguimos abiertos a trabajar con diferentes colectivos empresariales o profesionales. Y también hemos trabajado con universidades, tanto de Lima como de provincia, como son la Universidad del Pacífico, la de Piura, ESAN, la de Lima, San Pablo y la Católica Santa María. Y de la misma manera es nuestro interés trabajar con todas, porque queremos llevar el mercado de capitales a todo el Perú. También tenemos el tradicional research, que en nuestro caso involucra información general de mercado, como reportes de resultados empresariales o nuestros topics que tenemos separados en 5 estrategias. La primera se basa en ETFs, la cual llamamos versátil porque es flexible,
porque te permite exponerte al segmento de mercado que uno desee y como quiera, corto, apalancado. También tenemos otras estrategias de acciones peruanas. Tenemos también 3 estrategias para acciones listadas en Estados Unidos, una de acciones value o valor, otras de crecimiento y otras para small caps o de pequeña capitalización, las cuales pueden encontrar en nuestra página web. Sin embargo, sabemos que esto de las charlas o la asociación digital no es suficiente. El asesoramiento personalizado es la clave para garantizar experiencias de inversión satisfactorias. Y por eso contamos con un equipo de asesores asignados a cada cliente y cuyas recomendaciones parten de la determinación del perfil de riesgo del cliente y sus objetivos, ya que en Renta 4 no gestionamos un producto, gestionamos personas. Este asesoramiento consiste en una bienvenida grupal disponible para todo el que sea cliente de Renta 4. Luego, los interesados pueden tener una reunión individual de perfilamiento para nosotros trabajar en una propuesta de acuerdo a sus objetivos particulares. Esta propuesta posteriormente se discute y se le deja al cliente revisar para en una siguiente reunión cerrar los últimos temas y luego se hace un mantenimiento. El acompañamiento es continuo y sobre todo en los momentos más difíciles, que es donde se toman las decisiones apresuradas y eso puede costar caro. Le hacemos entender al cliente que tener asesoría financiera es como ir al médico, hay que ir siempre. Y nosotros se lo hacemos fácil con distintos canales de atención virtual y presencial. Y efectivamente, nuestra asesoría no solamente es digital. Es así que desde mediados del año pasado estamos en una nueva oficina con puerta a la calle, cosa que por lo menos yo no había visto mucho en el sector y que nosotros venimos haciendo desde hace más de 35 años en España, con más de 62 oficinas allá. Y es un modelo que buscamos replicar en la región latinoamericana. Queremos estar aún más cerca de nuestros clientes y apoyar a que el mercado de capitales sea una alternativa visible al ahorro bancario. Finalmente, ¿cómo vemos nosotros las cosas? Todo tiene que comenzar con la voluntad de los jugadores del mercado en desarrollar el mercado de capitales, porque al final del día todos sabemos que es una competencia para el sistema bancario, tanto en los ahorros como en el financiamiento de las empresas. Justamente hay un reto importante con emisores para crear producto, que a su vez atraería a inversionistas, sobre todo en instrumentos de renta fija, que es por donde el inversionista promedio comenzaría a ingresar al mercado de capitales, dado que están acostumbrados al depósito a plazo del banco o de una caja, o sea, a un producto de tasa. Luego, en la búsqueda de la diversificación, se puede generar un efecto contagio a lo que es el mercado de acciones. Creo que esta problemática afecta tanto a las inversiones directas como las colectivas que se pueden dar a través de fondos, que es una industria que también necesita crecer. Muchos hablan del tema de las comisiones. Nosotros creemos que el desarrollo del mercado de capitales llevará a costos más bajos de transacción, pero es un camino que tenemos que recorrer. La idea no es canibalizar el poco negocio que existe, pero sí aprovechar la tecnología que ofrece economías de escala para poder dar el servicio que la gente se merece y necesita. Y no sea necesario exigir montos mínimos de inversión, como seguramente a algunos les puede haber pasado en el pasado, al intentar invertir en bolsa. Nosotros en Renta 4 creemos desde siempre que todo inversor es un gran cliente, y no solo por el boom retail reciente. Este proceso de evolución del mercado ya lo hemos vivido en España. Así, sin discriminar por el monto a invertir, en Renta 4 fuimos a una tarifa base porcentual única para todo cliente, tanto para el mercado local como para los mercados internacionales, y consideramos tener una de las tarifas más competitivas entre los operadores locales. Ahora, algo que me gustaría acotar es que existen operadores de mercado desarrollados que, dicho sea de paso, están fuera del ámbito de regulación del regulador peruano, que dicen cobrar cero, pero uno tiene que entender que nada en esta vida es gratis. Marginan en el precio o les pagan por el flujo que llevan. Lo importante para el cliente es entender el esquema para escoger de manera informada. Ahora bien, el trabajar con entidades autorizadas por nuestro regulador implica mayor nivel de vigilancia que los peruanos deberían considerar al momento de tomar una decisión. También se habla de la poca liquidez, por ser un costo oculto que justifica que los costos explícitos tengan que ser menores, cuando en verdad deberíamos estar pensando en los motivos detrás de esta iliquidez. Esta efectivamente lleva a que los institucionales busquen invertir afuera, pero también lo hace la inseguridad política y jurídica. Esta inseguridad hace lo mismo con los patrimonios locales, afectando tanto la participación directa de las personas como a través de fondos en el mercado, lo que baja aún más la liquidez, generando un círculo vicioso. Finalmente, esta inseguridad también aleja a los emisores de primer nivel del mercado local.
Yo para cerrar quisiera decirles que desde Renta 4 seguiremos invirtiendo en desarrollos tecnológicos que le faciliten al cliente la ejecución de sus inversiones, la consulta de sus inversiones, la generación de ideas nuevas para invertir, con un enfoque multiproducto y de portafolio personalizado. Sin embargo, continuaremos también apostando en el servicio humano, con asesores disponibles ya sea de forma virtual o de forma presencial, porque las inversiones tienen un componente personal y psicológico importante. También seguiremos con la educación financiera, tanto para personas como para empresas, con el objetivo de desarrollar el mercado de capitales en el Perú para beneficio de todos. Nosotros no venimos a ser solamente una plataforma de ejecución. Queremos ofrecer un servicio de banca privada y asesoría financiera de primer nivel para todo cliente. Recuerden que nos pueden visitar en www.renta4.pe, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en nuestro canal de YouTube. También nos pueden llamar al 604-3400 o al WhatsApp 989-464-215 o de forma presencial en calle de las Orquídeas 621 San Isidro.